Haz de tu vida una oración. La Virgen de los Dolores. Hola hermanos, ¿cómo están? Buenos días, otra vez saludándolos con un nuevo video, esperando que sea de su agrado. En este día, hermanos, vamos a hablar sobre la Virgen de los Dolores, la Dolorosa, nuestra Madre Santísima. ¿Qué entendemos por este nombre, hermanos? La Virgen de los Dolores. ¿Cuántas veces nosotros en la vida, hermanos, pensamos que el estar cerca de Dios o tener una vida feliz, una vida tranquila, es una vida sin sufrimiento, una vida sin dolores, una vida sin pruebas, hermanos? Pues para un católico que está creciendo en la fe, que quiere llegar a la santidad, pues esto no es así. Nuestra mayor prueba es nuestra Madre Santísima. ¿Cuántas cosas no vivió? ¿Cuántas cosas no sufrió? ¿Cuántos momentos de su vida no entregó por los demás? Aquí nosotros vamos a platicar un poquito sobre ella. Vamos a entrar en temas sobre los dolores y vamos a dar una pequeña explicación. Acompáñenos y entremos en tema, hermanos. La devoción a la Virgen de los Dolores, hermanos, tiene sus raíces en la reflexión sobre los sufrimientos que María experimentó a lo largo de su vida, particularmente en torno a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Esta devoción, hermanos, comenzó a desarrollarse en la Edad Media y se consolidó gracias a la influencia de varias órdenes religiosas. En el siglo XII se aprecia un gran incremento a la devoción de la Virgen Dolorosa, pero aún no se determina el número exacto de los dolores. Durante el siglo III, hermanos, se aprecian las primeras representaciones europeas de esta advocación, en las que se representa a nuestra Madre Santísima con una espada clavada en el corazón con un puñal, basado en un pasaje del Evangelio de San Lucas sobre la profecía de Simeón. El 15 de agosto, hermanos, del año 1233, con la fundación de la Orden de los Servitas, la Orden de los Siervos de María, se abre un nuevo capítulo en la historia de la devoción a la Virgen de los Dolores. Los 7 siervos de María fueron verdaderos impulsores de esta devoción, que posteriormente su orden se preocupó de extender entre el pueblo fiel. En el año, hermanos, 1320, los dolores de María se limitan a 7, y poco a poco la Iglesia va reconociendo oficialmente la advocación. En el año, hermanos, 1472, se extendió de manera universal la celebración del Viernes de Dolores, el anterior al Domingo de Ramos, gracias a Benedicto XIII. Pero fue hasta el año 1668 cuando los frailes servitas se les autorizó a celebrar una festividad en memoria de los 7 dolores, que esto fue el tercer domingo de septiembre. Y en el año 1814, el Papa Pío VII fijó la celebración de la Virgen de los Dolores cada tercer domingo de septiembre. La devoción a nuestra Madre Dolorosa se desarrolla a partir de finales del siglo XI. En el año 1239, en la diócesis de Florencia, la Orden de los Servitas u Orden de Frailes Siervos de María, cuya espiritualidad estaba muy ligada a la Virgen Dolorosa, contribuyó a la difusión de esta advocación. Bueno, hermanos, aquí tenemos un pequeño resumen de cómo fue incrementando la devoción a nuestra Madre de los Dolores. Entonces, nosotros vamos a entrar a ver cómo fue cada uno de los dolores, porque eso es algo muy importante para todo católico. Como les decía, por ahí llegamos a ver iglesias, ¿no?, que dicen pare de sufrir y este tipo de cosas, pero el acercarnos a nuestra Madre, el acercarnos a Dios, el acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, nos enseña a ver el dolor no como un sufrimiento, sino como una prueba para redimir nuestros pecados y poder santificarnos en cada momento. A veces pensamos que el no tener sufrimientos es como una bendición, pero si lo vemos por otro lado,
Entonces no tenemos pruebas. No tenemos pruebas, hermanos, en la vida. ¿Cómo te haces más fuerte? Hablando físicamente a una persona. Pues haciendo ejercicio, yendo al gimnasio, vas a correr. Tu cuerpo, tu músculo se va ejercitando conforme más fuerza le das al ejercicio, más ganas, más garra. Te tiene que doler el cuerpo para saber que estás trabajando bien. Y ya en un tiempo vas a ser más fuerte de lo que eres hoy. Entonces, nosotros tenemos que ir aprendiendo eso. Conforme más pruebas vayamos teniendo en nuestra vida, nuestra espiritualidad, nuestra fe va a ir creciendo. Primer dolor, la profecía de Simeón. El primer dolor de nuestra Madre Santísima, hermanos, es la profecía de Simeón. Esta, hermanos, nos dice que al presentar al niño Jesús en el templo, nuestra Madre Santísima y San José, Simeón le dice a María que una espada de dolor atravesará su corazón. Esto, hermanos, lo podemos encontrar en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, versículos 34 y 35. Hermanos, vamos a entrar un poquito en detalle aquí en este primer dolor. Una espada te atravesará el corazón. Nuestra Madre Santísima, hermanos, lo que podemos aprender de ella es que ella siempre tuvo este sufrimiento, esta incertidumbre desde el momento de la anunciación. Vámonos más atrás, cuando el arcángel le dice, ¿no?, que va a ser madre, y ella dice, pero ¿cómo? No he conocido varón. Pero ella nunca dijo nada, nunca dijo que no. Ella dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella no sabía lo que iba a pasar o lo que iba a sufrir físicamente, espiritualmente, pero pues ella conocía las escrituras, puesto que creció dentro de la iglesia, del templo y todo esto. Ella conocía las escrituras y sabía lo que tenía que vivir el Mesías para la redención del género humano. Entonces, veamos, hermanos, la Virgen María ya sabía lo que iba a vivir, pero no es lo mismo que te cuenten, vas a estudiar 6 años de primaria, 3 de secundaria, 3 de preparatoria, allá estarlo viviendo, porque cada día va a tener su esencia, va a tener sus problemas, va a tener su sufrimiento, va a tener sus alegrías. Entonces, hasta que nuestra madre no empieza a sentir todo esto, a vivir todo esto, es conforme va a ir creciendo en la fe, hasta que lo vive. Por mucho que lo cuenten, no lo vas a saber disfrutar, no lo vas a poder entender hasta que no lo estés viviendo. Entonces, por ejemplo, cuando tu mamá te dice, ¿no?, tienes que hacer esto con tu hijo, tienes que hacer aquello, si no cuando crezca vas a sufrir, si no cuando crezca te vas a acordar de mí. Entonces, nosotros tenemos que ir aprendiendo de esos errores, de esos sufrimientos, y van a nacer dolores en nuestro corazón, porque vas a decir, es que ¿por qué no hice esto antes? ¿Por qué no hice aquello? Entonces, nosotros vamos profundizando ese dolor. Cuando nosotros tenemos a nuestros hijos o tenemos alguna eventualidad en nuestra vida, puede que algo nos lastime y no saber cómo salir, no saber cómo reaccionar. Pero recordemos que nuestra Madre Santísima también en las Sagradas Escrituras nos dice que ella guardaba todo en su corazón. Entonces, ese corazón que latía de la Virgen María, que late, nos enseña a esa entrega, esa fe. A pesar de que una espada le atravesaba el corazón en los sufrimientos de nuestro Señor, ella siempre fuerte, siempre firme y siempre adelante. Aprendamos eso de ella, hermanos. Segundo dolor, la huida a Egipto. El segundo dolor, hermanos, es la huida a Egipto. En este, hermanos, nos dice que María y José deben huir con el niño Jesús para salvarlo de la persecución del rey Herodes. Recordemos, hermanos, que esto está en el libro de San Mateo, lo podemos encontrar ahí, en el capítulo 2, versículos 13 al 14. Y aquí nos dice también eso, hermanos, que a San José
se le habla en un sueño y le dice que tiene que huir con el niño a Egipto, su madre también. Entonces él, sin pensarlo, sin titubear, él agarra, estaba, pues, se le dice en un sueño, pues se despierta, le habla a María y vámonos. ¿Qué agarraron, hermanos? Pues lo más básico, ¿no? Algunas mudas de ropa, algo de comida, y se fueron, empezaron a caminar a Egipto. Pero por cosas que hemos ido aprendiendo, hermanos, pues nos dimos cuenta que no es un viaje de unas horas, de un día, de 2 días. Fue mucho tiempo el que ellos tuvieron que caminar para llegar a Egipto. Y recordemos que el medio de transporte, pues, ¿qué era? Un burro. Entonces, entre los calores del desierto, las noches de frío, las tormentas de arena, los ladrones que había también en el desierto, hermanos, pues ellos se fueron. Pasaron sed, no lo sabemos. Imagínense, puede haberse enfermado alguien en el camino, no tendrían a lo mejor para comer, pero ellos, por la fe, nuestro Señor San José agarró y vámonos. Y la Virgen María, ok, vámonos pues, tenemos que obedecer, tenemos que hacer. Y este sufrimiento, estos días de caminata, sin saber a dónde vamos, porque si vamos a ir a Egipto, vamos a empezar de cero otra vez, dejando todo atrás, con tal de salvar la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros podemos dejar nuestra comodidad, nuestra vida, nuestra entrega por nuestro Señor Jesucristo? Aprendamos de nuestra Madre Santísima. Es el segundo dolor, es un sufrimiento, pero es una entrega a Dios. Es algo que nos puede ayudar a salir adelante, es algo que nos puede ayudar a caminar y a buscar a nuestro Señor. Tercer dolor, el niño perdido en el templo. El tercer dolor, hermanos, es el niño perdido en el templo. Esto nos dice, hermanos, que nuestra Madre Santísima y San José buscan angustiosamente a Jesús durante 3 días antes de encontrarlo en el templo. Este pasaje, hermanos, lo podemos encontrar en el libro de San Lucas, capítulo 2, versículos del 43 al 45. Hermanos, en este evangelio podemos ver ese dolor. ¿Cuántas veces, o más bien, si en alguna ocasión algún papá que me esté escuchando no ha ido con su hijo al mercado, a alguna plaza, a algún supermercado, o simplemente en el parque, en algún lugar, está con sus hijos, su hijo, y se le pierde de vista? Son segundos, son minutos en los que el papá se desespera, se angustia y lo busca atrás de los juegos, en los árboles, atrás de los aparadores. Si el niño se fue y se escondió entre la ropa, fue y vio los dulces, pero fueron segundos, fueron minutos y a uno se le hicieron horas. ¿Por qué? Porque no ver a nuestro hijo ahí cerca de nosotros, pues da esa ansia, da esa incertidumbre, da ese miedo. Imagínense nuestra Madre Santísima ese dolor. Es el Hijo de Dios, tenía al Hijo de Dios a su cuidado y se pierde por 3 días. Iban en la caravana, San José pensaba que iba con la Virgen María y la Virgen María pensaba que iba con San José. Y al final, cuando se encuentran, ven que no iba con ninguno de los dos. Entonces, pues a regresarse a buscarlo. Imagínense, pues no iban a poder dormir. ¿Por qué? Porque San José igual fue un momento también de sufrimiento para él. Pero bueno, nos estamos enfocando en los sufrimientos de la Virgen María. O sea, a decir, ¿qué cuentas le entrego a Dios? Me encarga a su hijo y yo lo pierdo. No sé si ya comió, no sé si tiene frío, no sé si tiene calor, no sé si se enfermó, no sé si lo secuestraron, no sabía nada. No sabía si ya empezaba la pasión de nuestro Señor a esa edad. Entonces imagínense ese sufrimiento, pues regrésate. Y en esos 3 días,
La Virgen María pues no es de que dijera, ya son las 6, 7 de la noche, vamos a dormir y mañana buscamos. No creo que haya pasado eso. Ella buscaba y seguía, iba y venía. Igual nuestro Señor San José, andaban desesperados buscando a nuestro Señor. No comían, dice que fueron 3 días hasta que lo hallan en el templo. ¿Y qué le dice nuestra Madre Santísima? ¿Cómo tu Padre y yo te estábamos buscando? ¿Cómo nos pudiste hacer esto? ¿Y qué le dice nuestro Señor Jesucristo? Tengo que ocuparme, ¿acaso no sabes que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre? O sea, Él ya estaba haciendo la voluntad de Dios, ya estaba predicando. Él sabe que es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque así le dice, tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. Imagínense, vamos a esa escena, al ver la Virgen María, al niño Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, ese gozo y a la vez, no sé si coraje, no lo sé, pero esa angustia que se puede convertir en descanso, ese dolor que se puede convertir en gozo. Entonces veamos cómo en la vida de nuestra Madre Santísima pasan muchas cosas. Les repito, el dolor nos lleva a valorar más las situaciones. Por ejemplo, tú te enfermas hoy, X, de la gripa, del estómago, tienes un dolor de cabeza muy fuerte por presiones que tengas, porque a lo mejor te malpasaste comiendo, te malpasaste por no comer. Entonces, ya después tú comes, te tomas un medicamento, se empieza a pasar la infección y dices, qué padre es, qué bonito es estar sano. Hasta ese momento valoras la salud que tienes y que no te das cuenta que está ahí. Entonces, el sufrimiento nos lleva a eso, se los repito, hermanos. Entonces entremos en la vida de nuestra Madre Santísima y veamos ese tercer sufrimiento. Cuarto dolor: el encuentro de María con Jesús en el camino al Calvario. El cuarto sufrimiento nos habla del encuentro de María con Jesús en el camino al Calvario. Esto lo podemos encontrar también en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículos del 27 al 31. En este Evangelio podemos ver que María ve a su hijo cargando la cruz, camino a su crucifixión. Imagínense, hermanos, nuestra Madre Santísima ve a nuestro Señor Jesucristo cargando su cruz. Sabía que se aproximaba la hora. Ver a su hijo golpeado, ensangrentado, no sabemos, con la carne rasgada. Imagínense con ese dolor, ese sufrimiento de ver a tu hijo y no poder hacer nada. Nosotros como padres, cuando tu hijo está enfermo, que tiene fiebre a las 2, 3 de la mañana, ¿cómo se pone uno como papá? Te paras, buscas algún medicamento para calmar la fiebre, le pones unos trapos de agua fría en la frente, lo metes a bañar. ¿Por qué? Porque te duele ver a tu hijo sufrir. Entonces imagínense aquí nuestra Madre Santísima, el sufrimiento de no poder estar más cerca de Él, no poder hacer más. Ella estaba ahí y ella podía verlo, y a lo mejor eso le daba fortaleza a nuestro Señor Jesucristo, no lo sabemos. Pero vamos a ponernos ahora en el lado contrario de hijo. Cuando tú te sientes mal, corres con tu mamá, porque sabes que te va a dar un té, sabes que te va a apapachar, sabes que te va a consolar. Entonces sabes que tu mamá siempre va a estar ahí para lo que tú necesites. Entonces veamos, esa importancia, esa conexión entre nuestro Señor Jesucristo, que estaba sufriendo, y ese dolor de nuestra Madre Santísima al verlo ahí, al verlo caminar, saber que Él no tenía la culpa de nada y lo iban a crucificar con una cruz, no sé de qué tamaño, sangrando, hermanos, con llagas por todos lados, una corona de espinas que pues lo hacía sudar. ¿Qué pasa cuando tú te cortas con una navaja? Empiezas a sangrar, y hay cortadas que no dejan de sangrar. Imagínense Él al caminar bajo el calor, todo sudado, todo golpeado, ese dolor que nuestra madre, que hubiera querido ella llegar y aventar la corona y quitarle la cruz y decirle, vente hijo, vámonos. Eso es algo normal en el ser humano,
querer ayudar. Imagínense el sufrimiento de nuestra madre al no poder hacer más. Tenemos, les repito, ir viendo paso a paso todo este sufrimiento para poder entender la grandeza de nuestra Madre Santísima, hermanos. Quinto dolor, la crucifixión y muerte de Jesús. El quinto dolor nos habla de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. María, hermanos, nuestra Madre Santísima, está presente al pie de la cruz, contemplando la agonía y muerte de su Hijo. Esto lo podemos encontrar en San Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 30. María está presente al pie de la cruz. Hermanos, ya está contemplando la agonía y muerte de su Hijo. Ya pasó todo este momento, ya llegó al Gólgota, ya lo clavaron en la cruz, lo levantaron en la cruz, hermanos. Nuestro Señor, sin poder respirar bien, porque al estar clavado, pues sabemos que pues el cuerpo cuelga sobre los clavos. Verlo así, verlo sufriendo. Recordemos los evangelios que dice: tengo sed, y no le dan agua, le dan una esponja con una mezcla. El dolor de ver, de saber que su Hijo ya está agonizando, ya está en lo último. O sea, veamos ese dolor, ese sufrimiento. O sea, como les dije hace un momento, o sea, ¿qué hubiera hecho la Virgen María por decir: tiren esta cruz, ¿no? Vamos a desclavar a nuestro Señor, ayúdenme, los apóstoles, ¿dónde están? Ayúdenme a bajar a Jesús de la cruz. Él les demostró todo que es el Hijo de Dios. Pero, pues no. O sea, al final de cuentas, ella siempre fue una mujer fuerte, una mujer que siempre estuvo, ahora sí, no al pie del cañón, al pie de la cruz. En algo que estaba escuchando, hermanos, en una reflexión, decían que hay imágenes que vamos a encontrar en las que nuestra Madre Santísima se muestra desmayada ante los brazos de Juan, o ante las mujeres piadosas que estaban ahí también. Pero nos dicen que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque nuestra madre siempre fue un ejemplo de fortaleza. Ella, a pesar de que se estaba desmoronando, decimos aquí en México, ella estaba fuerte porque al final sabía que nuestro Señor la estaba viendo. Prueba de ello es que le entrega a San Juan y le dice: madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Él sabía que estaba ahí nuestra Madre Santísima. Él sabía que le iba a dar fortaleza. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que ya está en las últimas, no sabemos por qué, a lo mejor un cáncer, a lo mejor cirrosis, a lo mejor, no sé, infinidad de cosas. Y pues nosotros creemos que pues primero se tiene que morir el papá y luego el hijo, ¿no? Como seres humanos, pero pues hay veces que no es así. Dios dice: entrégame al hijo que te presté, porque ya se terminó su tiempo. Entonces imagínense en ese lapso, en esa agonía, como estamos hablando en este dolor, una persona con cáncer. Les repito, mi mamá falleció de cirrosis, una de mis hermanas también, entonces más o menos tengo una idea de cómo es una persona ya enferma y a punto de fallecer. Pues les digo, mi mamá murió de cirrosis, entonces ella ya vomitaba sangre al final. Les platico que en esos últimos días de mi mamá me tocó estar con una de mis hermanas y mi mamá pues ya vomitaba sangre, ya no sabía, ya no estaba cuerda, se paraba de la cama, se quería salir del hospital, pero ella no estaba consciente de lo que estaba haciendo. Las toxinas le llegaron al cerebro y ella no sabía ya lo que estaba haciendo. Entonces, ya sin fuerza, sin nada, vean cómo es el cuerpo que se para, y a mi hermana la aventaba y mi hermana no tenía fuerzas para controlar a mi mamá. Pero mi hermana sacó fortaleza y sí, en un momento se dobló. En un momento de debilidad se dobló, dijo: no puedo con esto, pero pues al final tuvo que ser fuerte. Entonces,
ella tenía que estar fuerte, tanto para mi mamá, es mi hermana mayor, como para los demás. Ella siempre mostró fortaleza. Entonces así pasa, les repito, o sea, tú entras a ver a un enfermo y aunque tú ya sabes que va a fallecer, tú le muestras tu mejor cara. Échale ganas, tía, échale ganas, mamá, échale ganas, hermana. Vas a salir de esto, vas a salir del otro, toma tu medicamento, relájate, siempre dando palabras de aliento y tratando de dar una sonrisa, a lo mejor fingida, pero tú tratas de dar tu mejor cara. Y cuando sales de ahí, de ese cuarto de hospital, de la casa de esta persona, te desmoronas y empiezas a llorar, pero esta persona no te ve, porque en ese momento tú quieres dar tu mejor cara para darle ánimos a esta persona. Entonces, veamos esa fortaleza que debemos de aprender de nuestra Madre Santísima, hermanos. Sexto dolor, el descendimiento de la cruz. Vámonos al sexto dolor, el descendimiento de la cruz. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es bajado de la cruz y puesto en los brazos de su madre. Hermanos, esto lo encontramos en el libro de San Marcos, capítulo 15, versículos del 42 al 46. El cuerpo de Jesús es bajado de la cruz y puesto en los brazos de su madre. Veamos ¿cómo llamarlo? Salto 33 años antes al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En este sexto dolor le entregan a nuestro Señor, a nuestra Madre Santísima en sus brazos, pero ya muerto, hermanos. Ya era un cadáver en ese momento, desangrado, crucificado, traspasado por una lanza, una corona de espinas en su cabeza. José de Arimatea fue el que pidió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que se lo pidió a Pilato. Entonces, cuando lo bajan, lo van a envolver en la sábana santa, hermanos. En esa sábana que después va a ser la sábana santa. O sea, imagínense nuestra Madre Santísima que en ese momento recibe el cadáver de su hijo. ¿Ustedes no creen que se le pasó toda una película de los 33 años que vivió con nuestro Señor Jesucristo, 30 años antes de salir a su vida pública, cuando lo cargó de bebé, en el momento que estaba en el pesebre con San José, que da a luz a su hijo, que ve a su hijo recién nacido con ese color rosita con el que nacen los bebés, esa piel lisita, ese bebé que lo amamantaba, ese bebé que cuidaba, que le cambiaba el pañal, ese bebé, hermanos, que al final le podía regalar una sonrisa, una mirada. Es el Hijo de Dios. O sea, imagínense todo ese cambio, todo eso que le pasó en la cabeza a nuestra Madre Santísima cuando lo ve, cuando se le viene ese recuerdo del nacimiento de nuestro Señor, a ese momento en el que muere nuestro Señor. O sea, nuestra Madre Santísima ahí no sabemos, a lo mejor recargada en la cruz bañada en sangre, sus manos de ella, su rostro. Ella abrazaba a nuestro Señor, no le daba asco, a pesar de que podía estar desfigurado de los golpes, de que a lo mejor no sabemos, la carne se le podía caer a pedazos de tanto golpe, de tanta cosa, hermanos. Imagínense, o sea, y ella con ese amor de madre, besándolo. No sabemos si le quitó la corona de espinas en ese momento, no lo sé. Pero pongámonos en ese momento, o sea, a lo mejor le limpió un poco de sangre para poder ver su rostro. Se me viene a la cabeza este momento cuando fallece mi mamá. Les repito que la que estuvo ahí fue mi hermana mayor y estuvo siempre al pie del cañón. Ella me dijo, nos platica a nosotros, a sus hermanos, que ella, antes de que la sacaran de ese cuarto donde estaba mi mamá, dijo, quiero ver su rostro por última vez y quiero memorizar hasta el lunar que tiene a un lado de la nariz, la peca que tiene arriba del ojo, cuántas pestañas tenía mi mamá. Ella quería memorizar el rostro de mi mamá en ese momento. Entonces imaginemos nuestra Madre Santísima, o sea, ella queriendo ver a nuestro Señor, limpiándole la sangre, limpiándole el sudor. No sabemos si nuestro Señor Jesucristo en ese momento lloró y tenía lágrimas en los ojos,
la imagen de la piedad, hermanos, que Miguel Ángel pudo esculpir. O sea, cómo nuestra Madre Santísima, o sea, pudo captar ese momento en esa imagen. Nuestra Madre viendo a nuestro Señor en sus brazos. O sea, imagínense a nuestra Madre. Estoy casi seguro que le salían las lágrimas y sus lágrimas podían limpiar a lo mejor el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Si uno cuando va a un velorio no le lloras al difunto, no extrañas al difunto, y a lo mejor murió por una enfermedad que tú ya esperabas, pero ella, pues fue muy rápido todo lo que pasó con nuestro Señor. Y al verlo, les repito, 33 años después de cargar a ese bebé, tanta lágrima que le rodaron por sus mejillas. De hecho, hay imágenes que representan a nuestra Madre así, de la Virgen de los Dolores, con lágrimas de cristal en las mejillas. Porque pues imagínense, el sufrimiento era su hijo. Ese hijo que cuidó, ese hijo que alimentó, ese hijo que educó, que a lo mejor, no lo sabemos, pudo haber regañado, porque a lo mejor nuestro Señor Jesucristo hizo alguna travesura, no lo sabemos. Recordar toda esa película en ese momento, en ese sexto dolor, cuando lo tuvo en sus brazos, les repito, desangrado, golpeado, moreteado, a lo mejor su carne cayéndole en pedazos, con agujeros en las manos, una lanza en el costado. O sea, veamos, hermanos, esa fortaleza de nuestra Madre. ¿Creen ustedes que podríamos aguantar algo así nosotros como seres humanos? Veamos esa santidad, esa fortaleza de nuestra Madre Santísima. Séptimo dolor, la sepultura de Jesús. María presencia el entierro de su hijo en el sepulcro nuevo. Esto lo podemos encontrar en San Lucas, capítulo 23, versículos del 50 al 56. Ya, hermanos, le quitan a nuestro Señor de sus brazos, lo envuelven en la sábana, lo meten en ese lugar donde va a estar, en ese sepulcro, hermanos, también de José de Arimatea. Y imaginemos esta escena: se llevan a nuestro Señor, lo dejan en la piedra de adentro del sepulcro y van cerrando con ese sepulcro con una piedra grande, una piedra que no era fácil de mover. Ese momento que nuestra Madre Santísima dijo: aquí se acabó. Se acabó el sufrimiento para nuestro Señor. Pero ese dolor de saber que Él está allá adentro, cómo murió, por qué murió, si Él hacía todo bien. Él predicaba la verdad, Él predicaba con amor, Él nos demuestra hasta nuestro presente cómo se debe de amar. Perdonar 70 veces 7. San Agustín decía: ama y haz lo que quieras. Cuando tú amas a alguien no lo vas a lastimar. Veamos cuánta gente no le tuvo odio a nuestro Señor, cuánta gente no estuvo de acuerdo con lo que Él predicaba, para poder matarlo y enterrarlo en ese sepulcro. Imagínense esa impotencia de nuestra Madre Santísima. No sabemos si gritó, no sabemos si lloró, pero lo más seguro es que sí. Pero nunca se dobló. Siempre fue una mujer fuerte, siempre fue una mujer entregada, confiando en Dios, confiando en nuestro Señor, sabiendo que el día de mañana todo esto iba a ser para gloria de Él, porque ella sabía que Él tenía el poder de hacer todo. ¿No es la reina de los apóstoles? Ella nunca se fue. Todos los apóstoles se fueron, menos Juan, pero se fueron todos. Y ella siempre al pie de la cruz. Me gusta más esta frase. En lugar de decir estar siempre al pie del cañón, cambiemos esa frase como católicos y digamos: vamos a estar siempre al pie de la cruz. Vamos a ser como nuestra Madre Santísima. Aprendamos de esos dolores y veamos cómo el dolor se puede convertir en gozo. Después de 3 días que pasó, nuestro Señor resucitó.
Entonces aprendamos de ella, confiemos en su intercesión, porque su intercesión es muy importante para nosotros como seres humanos. Nosotros podemos confiar en ese amor, en esa entrega. Aquí nos habla que son 7 dolores, pero recordemos que el número 7 habla de plenitud. Entonces, pues pueden ser más dolores, mucho más, pero la iglesia nos da estos ejemplos para que podamos ver la importancia de nuestro Señor. En todos los dolores, hermanos, siempre estuvo Jesús con nuestra Madre Santísima, siempre. Entonces, cuando nosotros suframos algo, pongamos también a Jesús con nosotros. Por ejemplo, regresemos, la profecía de Simeón, nuestra Madre Santísima llevaba al niño Jesús. La huida a Egipto lo llevaba. El encuentro con María, el encuentro de María con Jesús, que es el 4, la crucifixión y muerte de Jesús, que es el 5, el descendimiento de la cruz es el 6 y la sepultura de Jesús es el 7. Nos faltó uno que fue el 3, el niño perdido en el templo. Ahí no estaba nuestro Señor Jesucristo, lo estaban buscando. Pero ¿quién estaba ahí? San José. San José estuvo ahí para que nuestra Madre Santísima se recargara en él. También nosotros podemos buscar a Jesús. Y habrá personas que estén a nuestro lado enseñándonos eso. Por ejemplo, en un adolescente que no sabe qué hacer, que tiene un camino descarrilado y está lejos de Jesús, ahí están los papás, los tutores, algún tío, algún abuelito que le dice: ven, te voy a enseñar el camino a Jesús. Veamos esta importancia. Todo tiene un algo, todo tiene un porqué. Entonces veamos este amor, veamos esta entrega. Y por último, hermanos, nada más quiero comentarles que ¿por qué se festeja el 15 de septiembre a nuestra Madre de los Dolores? Porque hacemos alusión a que un día antes, el 14 de septiembre, conmemoramos en la iglesia la exaltación de la Santa Cruz, recordando todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso un día después vemos todo el dolor y sufrimiento de nuestra Madre Santísima. Hermanos, pongamos todo el dolor que podamos estar pasando en manos de nuestra Madre, que interceda por nosotros ante nuestro Señor, y luchemos día a día para estar cerca de Dios, poder santificarnos con todo lo que vivimos y todo lo que sufrimos. Hermanos, si les gustó este video, comenten, compartan, regálenos un like, ayúdenos a evangelizar a más personas y no se les olvide suscribirse a su canal para que podamos llegar a más y más lugares y que más personas que no conocen de nuestra fe puedan alimentarse y poder construir el reino de nuestro Señor aquí en la tierra. Que tengan un bendecido día. Hasta la próxima.